Bienvenido al canal de Narraciones Budismo. Las 12 categorías escriturales. Por L.T. Dobum Tulku. Extraído de la plataforma studybuddhism.com. Puedes encontrar el enlace a la enseñanza en la descripción del vídeo. 6 formas de clasificar las enseñanzas escriturales del Buda. El maestro Sakya Button, Button Rinchen Rup, ha dicho que hay 6 formas específicas de clasificar las enseñanzas escriturales del Buda. Desde el punto de vista temporal, los 3 ciclos de la rueda del Dharma, Chueki Korlo Rinpasum, 3 rondas de transmisión del Dharma. Desde el punto de vista del tema de escrituras, escrituras de significados interpretables, Rangdong, en sánscrito Neyarta, y definitivos, Ngedon, Nitarta. Desde el punto de vista textual, las 12 categorías escrituales, Sumrap Yanglak Chunyi. Desde el punto de vista de aquello para lo que las enseñanzas son oponentes, las 3 canastas, Tripitaka. Desde el punto de vista del discípulo, las canastas de las enseñanzas Hinayana y Mahayana. Y desde el punto de vista de las enseñanzas, de las circunstancias en las que se dieron las enseñanzas, las palabras iluminadoras pronunciadas por los propios labios del Buda, las palabras permitidas y las palabras iluminadoras expresadas a través de la inspiración del Buda. Veamos ahora cada una de ellas. Primero tenemos los 3 ciclos de la rueda del Dharma. Button no fue el único erudito que afirmó que los 3 ciclos de la rueda del Dharma son un esquema de clasificación temporal. Muchos otros, como el maestro Jonan Taranata, han estado de acuerdo en que esto es así. Sin embargo, algunos académicos no aceptan esto. El motivo de su desacuerdo es el siguiente. La bien conocida convención de los 3 ciclos de la rueda del Dharma se deriva del sutra que desentraña lo que se pretende. En el 7º capítulo de esta obra, el Bodhisattva Paramartha Samudgata le preguntó al Buda qué tenía en mente cuando en ciertas ocasiones había dicho que los fenómenos tenían existencia verdaderamente establecida y en otras que no, porque literalmente estas 2 declaraciones parecen ser contradictorias. Al explicar lo que pretendía con esto, el Buda respondió que los fenómenos se pueden dividir en aquellos que tienen existencia verdaderamente establecida y aquellos que no. Por lo tanto, estaba estableciendo los principios Chittamatra. De esta manera, llegaron a ser conocidos los 3 ciclos de la rueda del Dharma en las escrituras budistas. El primero enseñó la existencia verdaderamente establecida. El segundo, la existencia no verdaderamente establecida. Y el tercero, que la existencia de algunos fenómenos está verdaderamente establecida, mientras que otros no. Por esta razón, el maestro Gelug Tsongkhapa dijo claramente en su Esencia de excelente explicación de significados interpretables y definitivos: la clasificación de los 3 ciclos de la rueda del Dharma no se hizo en referencia a eventos específicos de la vida del Buda o reuniones de sus discípulos. Fue hecho desde el punto de vista del tema de sus enseñanzas. Lo que Tsongkhapa estaba objetando es que si los 3 ciclos fueran puramente una clasificación temporal, entonces todo lo que el Buda enseñó tendría que incluirse en estos 3. Pero esto no es razonable, porque no todo lo que los Budas enseñaron durante el primer tercio de su enseñanza puede incluirse en el primer ciclo. Por eso ha dicho que esta triple clasificación, derivada del sutra que desentraña lo que se pretende, se hace de acuerdo con el modo de explicar la falta de identidad, la falta de un alma imposible. Por lo tanto, parece que cuando Button afirmó que, según este sutra, los 3 ciclos son una clasificación temporal, lo que se quería decir en el sutra es que el primer ciclo fue primero, luego el segundo y luego el tercero. Textos incluidos en cada uno de los 3 ciclos según Tsongkhapa. El Sutra de la Rueda del Dharma, Dharmacakka Sutra, en el que el Buda les enseñó 3 veces a sus 5 discípulos originales las 4 verdades nobles, es el primer ciclo real de la Rueda del Dharma. El tema relacionado se encuentra en obras tales como el Sutra de la Colocación Estrecha de la Recordación en el Sagrado Dharma, Cientos de Hechos Kármicos,
cientos de relatos ilustrativos y los textos escriturales de las reglas de disciplina. Aunque ninguno de estos textos relacionados es en realidad el primer ciclo, se colocan en esta categoría. El segundo ciclo real de la rueda del Dharma es con los sutras del darse cuenta que discrimina de largo alcance. Prajnaparamita Sutra, sutras de la perfección de la sabiduría. Debido a que tratan temas relacionados, los siguientes trabajos se ubican en esta categoría. El Sutra del Descenso al Anka, el Sutra del Rey de las Concentraciones Absortas, el Sutra de los 10 niveles de la mente, el Sutra del útero que contiene a un así ido, el Sutra solicitado por el Arya Shrimala, una filigrana para el Sutra de la lámpara de la conciencia profunda, el Sutra de la gran liberación final de todas las penas y el Sutra que indica la gran compasión de los así idos. El séptimo capítulo, Preguntas de Paramarta Samudgata, del Sutra que desentraña lo que se pretende, es el tercer ciclo real de la rueda del Dharma y los otros capítulos de este sutra están en la categoría del tercer ciclo. Como sería demasiado extenso discutir en su totalidad las otras formas que Button mencionó de clasificar las enseñanzas de las escrituras del Buda, esto no se hará aquí. Bastará con explicar simplemente las 12 categorías escriturales que se condensan en las 3 canastas. Veamos las 12 categorías escriturales. En La Esencia Suprema, un comentario sobre los puntos difíciles de El Noble Sutra de los 8000 versos sobre el darse cuenta que discrimina de largo alcance, ha dicho: exposiciones sobre temas de la práctica, versos melódicos, cuentos reveladores, versos con métrica, versos especiales, narrativas éticas, relatos ilustrativos, narrativas antiguas, relatos de vidas pasadas, presentaciones épicas, relatos fabulosos y explicaciones decisivas, son las 12 categorías escriturales. ¿Qué son cada uno de estos 12 y cómo encajan en las 3 canastas? Es como sigue. 1. Exposiciones sobre temas de práctica. 2. Sutra. Lo que el Buda tiene que decir en un formato breve y condensado. 2. Versos melódicos. Versos que el Buda pronunció durante el curso y en la conclusión de sus sutras. 3. Relatos reveladores. Revelaciones del Buda de lo que sucedió en el pasado o las profecías de lo que ocurrirá en el futuro, como el Sutra del Loto Blanco del verdadero Dharma. Otra forma de explicar los versos melódicos y los relatos reveladores es que los primeros son escrituras de significado interpretable y los segundos de significado definitivo. 4. Versos con métrica. Versos de 2 a 6 líneas compuestos por el Buda. 5. Versos especiales. Alabanzas que el Buda pronunció con alegría por el bien de la larga vida de sus enseñanzas y no por el bien de individuos específicos. 6. Narrativas éticas. Reglas codificadas por el Buda para aquellos que están ordenados sobre qué acciones constituyen una ruptura de sus votos. 7. Relatos ilustrativos. Enseñanzas del Buda dadas con ejemplos para facilitar la comprensión por parte del oyente. 8. Narrativas antiguas. Historias de tiempos antiguos que el Buda contó. 9. Relatos de vidas pasadas. Relatos de las difíciles prácticas ascéticas que el Buda realizó en sus vidas anteriores mientras se dedicaba a la conducta de los bodhisattvas. Un ejemplo es el Sutra sobre el Arya Bodhisattva Arthasiddhi. 10. Presentaciones épicas. Presentaciones de los aspectos vastos y profundos de temas como las 6 actitudes de largo alcance, 6 perfecciones y los 10 niveles de la mente del Arya Bodhisattva de la canasta de los Sutras Mahayana o del Bodhisattva. 11. Relatos fabulosos. Descripciones de cosas tan maravillosas y asombrosas como la sabiduría, los poderes extrafísicos y las acciones sagradas de los Budas, pratyeka-budas, autorrealizadores o realizadores solitarios y sravakas, escuchas. 12. Explicaciones decisivas. El significado preciso de las obras de la canasta de los sutras al especificar las definiciones individuales y generales de las cosas.
Lo que se conoce como las 9 categorías escriturales se deriva de las narrativas éticas, relatos ilustrativos, narraciones antiguas y relatos de vidas pasadas de las 12 anteriores agrupadas como una sola clasificación. Las 3 canastas. Estas 12 categorías escriturales se condensan en las 3 canastas. La palabra canasta en sánscrito es pitaka, que significa literalmente masa o colección. La razón por la que se utiliza el término aquí es porque en ella se recogen muchos temas. Otra forma de explicarlo es que pitaka era el nombre de un recipiente grande utilizado como unidad de medida seca en el reino de Magadha en la antigua India. Así como en una fanega puede caber una gran cantidad de grano, de la misma manera las 12 categorías escriturales pueden incluirse en las 3 canastas. Por eso se les llama canastas. La primera de estas 3 canastas es la canasta del sutra, la canasta de temas de práctica. En ella están contenidas las escrituras que tratan principalmente con el tema del entrenamiento en la concentración absorta superior. La segunda, la canasta de temas especiales de conocimiento, Abhidharma Pitaka. Contiene aquellas escrituras que se relacionan principalmente con el entrenamiento en un darse cuenta que discrimina superior, sabiduría superior. La tercera es la canasta de reglas de disciplina, la canasta del Vinaya, e incluye aquellas escrituras que tratan principalmente el tema del entrenamiento en una disciplina ética superior. Ejemplos de textos incluidos en la canasta de los sutras son el Sutra de los 100.000 versos sobre el darse cuenta que discrimina de largo alcance, el Sutra de los 25.000 versos sobre el darse cuenta que discrimina de largo alcance, el Sutra de los 8.000 versos sobre el darse cuenta que discrimina de largo alcance. Ejemplos de los textos incluidos en la canasta de temas especiales del conocimiento son los 7 tratados sobre temas especiales del conocimiento, un entramado agregado de fenómenos, tratados sobre la expresión del darse cuenta que discrimina, un corpus de fuentes, un corpus de tipos de conciencia, proceder hacia la conciencia profunda, temas en verso y un concierto de sinónimos. De estos, solo 2 partes del tratado sobre la expresión del darse cuenta que discrimina se han traducido al tibetano. Ejemplos de los textos incluidos en la canasta de reglas de disciplina son las 4 secciones de los textos escriturales de las reglas de disciplina. Son fundamento para los textos escriturales de las reglas de disciplina, Vinayavastu. Diferenciación dentro de las reglas de disciplina, Vinaya Vibhanga. Fundamento para los aspectos menores de las reglas de disciplina, Vinaya Kshudraka-vastu. El último clásico sobre las reglas de disciplina, Vinayotara Granta. Las características distintivas de cada una de las 3 canastas. En su comentario sobre filigrana para los sutras Mahayana, Sutralankara Bhashya, Vasubandhu explica que cada una de estas 3 canastas posee 4 características distintivas. La canasta de sutras discute las circunstancias detalladas de las enseñanzas del Buda, cómo las entregó, quién, en dónde y a quién. Las características relativas y últimas de las cosas. Temas tales como los agregados y las fuentes y los estimuladores cognitivos. Significados interpretables y definitivos. La canasta de temas especiales de conocimiento acerca al practicante al nirvana, discute un solo tema, como el agregado de la forma desde muchos puntos de vista diferentes, permite derrotar a un oponente en un debate, y hace que el significado de la canasta de sutras sea más comprensible. La canasta de reglas de disciplina analiza las transgresiones de votos, sus 4 causas, métodos para prevenirlos, métodos para su purificación, como pérdida de privilegios, etc. Clasificación de las 12 categorías escriturales entre las 3 canastas. Las primeros 5 de las 12 categorías escriturales constituyen la canasta de sutras Hinayana del Sravaka. Las siguientes 4, las narrativas éticas y demás, forman la canasta de reglas de disciplina.
Las presentaciones épicas y los relatos fabulosos comprenden la canasta de sutras Mahayana o del Bodhisattva. Las explicaciones decisivas conforman la canasta de temas especiales de conocimiento, que es tanto Mahayana como Hinayana. Según un índice del Derge Tengyur del erudito Dzogchen Zultrim Rinchen, la canasta de reglas de disciplina puede dividirse en porciones Hinayana y Mahayana. Los relatos éticos, los relatos ilustrativos y las narrativas antiguas constituyen los primeros, y los relatos de vidas pasadas los segundos. La forma anterior en que las 12 categorías escriturales se agrupan entre las 3 canastas y se clasifican como Hinayana o Mahayana concuerda con la explicación de Buto de la antología de temas especiales del conocimiento de Asanga, según lo aclara Dzogchen Zultrim Rinchen. Sin embargo, el mismo Asanga ha dicho en Un texto integral para la base real de sus niveles de la mente para la conducta integrada, que de las 12 categorías escriturales, las presentaciones éticas son sutras que pertenecen a la clase Mahayana, mientras que todo lo demás es Ravaka Hinayana. Como no he visto citado o explicado este pasaje en ninguna parte, es difícil decir definitivamente qué se quiere decir con él. Sin embargo, puede significar que todas las categorías distintas de las presentaciones épicas son compartidas en común con los Sravakas o tienen porciones que pueden incluirse en la canasta de los sutras del Sravaka, mientras que las presentaciones épicas en sí pertenecen exclusivamente al Mahayana. Esto es un extracto anotado y ligeramente revisado en marzo de 2007 de L.T. Dobum Tulku, traducido por Alexander Bersin. Introducción en Free Stanley. Sutra de los sabios y los necios, de su traducción. Dharamsala, India. Biblioteca de Obras y Archivos Tibetanos, 1974. Gracias por escuchar.